Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Es un gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Y bien, para proceder sin mucho retraso con la presentación, necesito poder compartir pantalla. Así que eso, tengo habilitada la posibilidad y allá voy. Entiendo que ya estáis viendo la pantalla, la voy a maximizar. Si no me decís nada, entiendo que estáis viendo la primera pantalla de título. Es en realidad un resumen. Lo que voy a hacer es un resumen un poco desde la ecología, las interacciones entre ecología, salud, contaminación, cambio climático. Algunas pinceladas que pueden servir para ampliar algunos de los conceptos que ya se han visto, ¿no?, hasta ahora. En primer lugar, recordar que el calentamiento ya está aquí y si hay algo donde se percibe, si hay un sitio donde se percibe es precisamente en las ciudades. Por las islas de calor, las ciudades de todo el mundo están más cálidas que las zonas adyacentes y en concreto las ciudades españolas la temperatura ha subido el doble que la media mundial de las ciudades. Así que realmente el fenómeno de islas de calor es tremendo. Recordemos este gradiente hacia el interior. Muchas ciudades tienen en el interior temperaturas en verano superiores a los 35 grados y un pequeño repaso de la fisiología humana nos dice que a 35 grados, si la humedad es superior al 95%, morimos. Directamente somos incapaces de disipar la temperatura. No hace falta una temperatura muy extrema si la humedad es alta para morir, sencillamente para morir. Lo que pasa que, por ejemplo, en zonas secas como la península ibérica, normalmente estas altas temperaturas que nos va trayendo el cambio climático están asociadas con atmósferas secas, por suerte, de momento. Pero hay grandes zonas del planeta donde esto no es así y en algunos escenarios climáticos, en algunas regiones, incluso en nuestro entorno, podríamos darnos con situaciones, por ejemplo, con alta humedad por encima de 32 grados, que, por ejemplo, el ejército de los Estados Unidos prohíbe cualquier tipo de actividad al aire libre, ¿no? Y sabemos, como digo, que apenas un par de grados por encima de eso es letal. Así que la temperatura ya es un riesgo muy grave en las ciudades por su isla de calor, por el cambio climático, etcétera, pero indudablemente interacciona con la contaminación atmosférica. Solamente la contaminación atmosférica es el cuarto riesgo más importante de defunciones en el mundo, llevándose por delante al 12% de las defunciones totales, ¿no? Y no es una cosa de países en vías de desarrollo que tengan poca tecnología. Esto demuestra que cuanto más tecnología tenemos, más contaminamos y más ensuciamos, lejos de lo que algunos economistas han propuesto o lo que, por ejemplo, el ecomodernismo en su día sugería de que la tecnología podría ir por delante compensando nuestra huella ambiental. Pues no es así. En Europa, por ejemplo, la contaminación atmosférica mata a miles de personas. En Italia, un promedio de 91.000 muertes prematuras al año, 86.000 en Alemania. En España se calcula aproximadamente unas 30.000, probablemente sean muchas más. Pero bueno, podemos analizar las causas de muertes, de qué morimos, qué afecta a nuestra salud, la contaminación está ahí, pero podemos ver el cambio climático y nuestra salud en positivo. Por ejemplo, un artículo reciente de Hamilton y colaboradores, en febrero de este mismo año, mostraba que si aplicamos las medidas necesarias para cumplir con el Acuerdo de París, para el 2040 habremos evitado 6,4 millones de fallecimientos prematuros debido a los cambios asociados en la dieta, 2 millones de personas salvarían la vida por la movilidad activa y 1,6 millones de personas habrían salvado la vida en el 2040 por la disminución de la contaminación atmosférica. Es una manera de tener un incentivo más para trabajar de acuerdo a lo que se pactó en París. Tenemos algunos experimentos próximos, ¿no? Tenemos muchas zonas de bajas emisiones en grandes ciudades en los países desarrollados. Tenemos el curioso caso de Madrid Central, una zona de bajas emisiones que nació pequeña, nació completamente insuficiente para el tamaño de la ciudad, pero que le dimos todos la bienvenida porque suponía avanzar en la dirección correcta. De hecho, la Unión Europea le perdonó muchas multas que la ciudad de Madrid iban acumulando por la imagen esperanzadora que el diseño de Madrid Central como zona de bajas emisiones significaba. Un trabajo reciente de Le Brussan y Toutou mostraba que Madrid Central fue
muy eficaz reduciendo la concentración de dióxido de nitrógeno en el aire y además demostraba también que no se producía un desplazamiento de los contaminantes a otras zonas adyacentes. Así que indudablemente Madrid Central es una buena cosa o era una buena cosa. Una manera de verlo, para los que no recordamos bien las cifras, es que en Madrid Central se estima que le salvó la vida a 500 personas cada año. Es el equivalente de ahorrar un accidente mortal de un Boeing 747 cada año. Sin embargo, como sabemos, esto ha estado sujeto a vaivenes políticos y finalmente algún juez iluminado pues, ha tenido en fin, cuando todo el mundo, partidos en gobierno, en la oposición, de izquierda y de derecha, veían como favorable con el apoyo científico de Madrid Central, pues un juez aplicó alguna mirada retrospectiva y lo terminó por cerrar. Ya veremos la historia, pero realmente estamos en una situación en que la medicina, tal cual la conocemos, está enfrentada por el medio ambiente. Cada vez más las enfermedades emergentes, de lo que mueren las personas, lo que afecta a la salud de las personas, tiene que ver con el medio ambiente. El 80% de los cánceres infantiles, por ejemplo, tiene una causa ambiental, ¿no? Y tenemos un montón de experimentos inversos, porque los experimentos directos son indudablemente cuando hay contaminación de qué morimos, pero el experimento inverso es cuando se disminuye la contaminación, ¿qué ocurre? Y tenemos el caso, por ejemplo, en China, con los Juegos Olímpicos del 2008, las medidas faraónicas que tomó el gobierno de China para reducir la contaminación y que se pudieran celebrar los Juegos, que como recordaréis estuvieron a punto de no celebrarse, conllevaron un nacimiento de bebés con 24 gramos en promedio más al nacer y una esperanza de supervivencia mucho mayor. Años después, más de 10 años después, con la COVID, el doctor Marshall Burke de la Universidad de Stanford calculó que en solo 2 meses el confinamiento en China le había salvado la vida a 4.000 niños menores de 5 años y a 73.000 adultos mayores de 70 años. Y le salvó la vida precisamente por la reducción de contaminación asociada al confinamiento. Tenemos un montón de imágenes como el confinamiento supuso un experimento gigantesco de cambios en la movilidad, de reducción de muchas de las actividades en las ciudades. Aquí vemos una imagen impactante de la caída de las concentraciones de dióxido de nitrógeno en el norte de Italia en los primeros meses, bueno, las primeras semanas de confinamiento en el mes de marzo del 2020. En España ocurrió más o menos lo mismo. En la imagen de la izquierda es un mes de marzo normal, donde vemos las grandes aglomeraciones urbanas de la península, con el rojo, en este caso indicando altas concentraciones de dióxido de nitrógeno, y sin embargo tenemos la situación de un año después, o bueno, unas semanas después, en ese año de confinamiento, cómo se redujeron significativamente los niveles de este contaminante. Lo que es interesante es que reflexionemos que el cambio climático es causa y consecuencia de la contaminación atmosférica, interaccionan, ¿no? El cambio climático acentúa la contaminación acentúa el cambio climático, de tal forma que si abordamos el problema de la contaminación en las ciudades, estamos resolviendo 2 problemas a la vez y todos los problemas asociados en cascada. Especialmente en las ciudades donde vive cada vez más personas, tenemos que reflexionar sobre la contaminación y tenemos que incidir en reducir las emisiones, no hay más, ¿no? Por ejemplo, las complejas interacciones entre el cambio climático y contaminantes se pueden ver para el caso particular del ozono. Los niveles de ozono están influenciados por la interacción entre lo que se emite, pero también con las condiciones meteorológicas, unas condiciones meteorológicas que, por ejemplo, en el interior de la península ibérica y en determinadas zonas como, por ejemplo, en el centro de California o en Grecia, se reúnen altas temperaturas en verano, cielos claros, poco viento, inversiones térmicas, todo lo cual favorece altas concentraciones. Estas condiciones típicas que se van a ir viendo incrementadas en frecuencia por el cambio climático generan un ozono que se suma al de las emisiones, ¿no? Así que hay una interacción muy importante con este contaminante entre el cambio climático y la propia contaminación. Pero por seguir ilustrando interacciones de la contaminación con más cosas, tenemos que la COVID-19 está muy relacionada con la contaminación. Supimos también en los primeros meses del año pasado que las probabilidades de morir por la COVID, en caso de contraer la enfermedad, aumentaban un 15% con que solo se hubiera
1 microgramo por metro cúbico de las partículas de 2,5, estas pequeñas partículas que es una de las contaminantes más universales. Luego vimos que, por ejemplo, la expansión de la COVID estaba facilitada por la propia contaminación. También estas partículas 2,5, los niveles de estas partículas se asociaban con un aumento de un parámetro muy importante en epidemiología. Se denomina R y es el número esperado de personas que cada persona enferma puede infectar. Este parámetro, R, está positiva y significativamente asociado con los niveles de PM2,5. Y podríamos hablar también de las interacciones entre la COVID y el cambio climático. Esto es un juego a muchas bandas, donde en realidad el afectado en este caso es el ser humano o su salud, ¿no? Pero también veamos las ciudades como ecosistemas. Me resisto a pensar que son sitios abióticos y para nada lo son. Y los espacios verdes, esos espacios donde se reúne una biodiversidad simplificada, donde son ecosistemas algo sencillos, artificiales, los espacios verdes disminuyen la mortalidad humana. Hay un trabajo, una revisión muy importante, se publicó en el 2019, que demostraba cómo tener zonas verdes en un espacio en torno a 500 metros de la vivienda aumentaba varios años la vida de las personas. Esto se vio en un estudio de más de 8 millones de personas de 7 países. También hay estudios muy significativos, como este de Engemann y colaboradores del 2019, que muestran que cuantas más zonas verdes, menor el riesgo relativo de contraer enfermedades y trastornos psicológicos. Hablamos de esquizofrenia, abuso de drogas, desórdenes obsesivo-compulsivos, anorexia, trastorno bipolar, estrés, depresión, etc. Si se ha vivido durante la adolescencia en zonas verdes, tanto en ciudades como en pueblos, zonas rurales, el pleno centro de las ciudades, etcétera, disminuye radicalmente con la cantidad de zonas verdes el riesgo de padecer alguna de estas enfermedades en fase adulta. Sabemos incluso las zonas concretas de nuestro cerebro que se ven favorecidas por vivir en barrios verdes. Así que las zonas de bajas en emisión tienen que completarse con esta vegetación por nuestra propia salud y por ir consolidando un auténtico y saludable ecosistema urbano. Por seguir con el tema del cerebro e ilustrar más cosas, estas partículas 2,5 son tan pequeñas que pueden entrar a través de la membrana pulmonar y llegar a la sangre. Las nanopartículas todavía más pequeñas desencadenan inflamaciones donde quiera que viajen en el cuerpo. Incluso, para todavía mayor sorpresa, tanto las partículas del virus, sea el coronavirus o sea el que sea, como las nanopartículas de la contaminación, los pequeños aerosoles, pueden entrar directamente al cerebro a través del bulbo olfativo, de los nervios del bulbo olfativo, sin tener que pasar a la sangre. Y la presencia de estas partículas en el cerebro provoca no solo inflamación, sino se sabe que es el origen de algunos tumores cerebrales. Hay razones muy potentes por nuestra salud y sabemos que los árboles y la vegetación además son potentes barreras no solo contra la contaminación, sino barreras acústicas que generan un entorno mucho más favorable para la vida humana, por supuesto también para la vida de otros organismos. Hay multitud de datos que muestran, por ejemplo, en Estados Unidos, cómo los árboles de las ciudades impiden que mueran 850 personas cada año y reducen en casi 1 millón, bueno, 3/4 de millón el caso de episodios respiratorios agudos. Los mecanismos también están bien conocidos, son universales. Es una receta que no falla, el poner árboles y vegetación en las zonas del interior de la ciudad para compensar, para atenuar, para filtrar los gases que se emitan por las actividades humanas, el transporte, la calefacción o lo que sea. ¿Cómo lo estamos haciendo? Muy brevemente, podríamos traer aquí muchísimas estadísticas. Yo traigo un artículo y traigo una reflexión. Estamos como con el medio vaso lleno, medio vaso vacío. No lo estamos haciendo muy bien, pero estamos haciendo bastantes cosas. Por ejemplo, este trabajo de Su y colaboradores publicado en Nature Climate Change el año pasado mostraba que algo más de la mitad de las ciudades del Pacto de los Alcaldes de la Unión Europea están en vías de alcanzar sus objetivos de reducción de emisiones. El 60% de más de 1.000 ciudades están on track. En azul se puede ver en el mapa la situación y hay muchas en España, en Italia. También es verdad que hay muchas
que hacen un progreso o registran un progreso insuficiente, e incluso algunas en rojo, dispersas por toda la geografía europea, han aumentado las emisiones lejos de reducirlas, pero no son la regla, por suerte. Así que cuando se analiza en este mismo trabajo, por ejemplo, dónde y cómo se están haciendo esa reducción de emisiones, se ve que hay grandes diferencias dependiendo de la ciudad, dependiendo del país, dependiendo del plan concreto. Hemos pasado muy por encima, pero un ejemplo sería Madrid Central. Cada ciudad, cada país, cada región tiene unas problemáticas, un plan, y esto afecta mucho a la efectividad con la cual se están reduciendo esas emisiones, ¿no? La mayor parte de la reducción de emisiones hasta la fecha se asocian a los planes de eficiencia energética, la rehabilitación de viviendas y el uso de energía de tipo eléctrica renovable. Así que bueno, por terminar este muy rápido y breve repaso de la ecología, de las interacciones y las conexiones, cambio climático, contaminación, otras afecciones a nuestra salud, tenemos que pensar en un ecosistema urbano, tenemos que pensar que la atmósfera es parte de ese ecosistema, que en ese ecosistema hace falta mucho verde, muchos espacios verdes, que hay que conectarlos entre sí para que funcionen lo más parecido a un ecosistema, para que los animales y plantas puedan establecer los procesos ecológicos y por tanto ser más funcionales que si están aislados. Y tenemos, por supuesto, creo que nadie tiene ya dudas, extender en la medida de lo posible las zonas de baja emisión. Pensemos que atajando la contaminación atajamos el cambio climático y viceversa, atajando el cambio climático atajamos la contaminación. Y todo ello repercute muy positivamente, como he ilustrado con algunos ejemplos, tanto en nuestra salud física como en nuestra salud psíquica. Y al final es una prueba más del concepto de salud planetaria, ¿no? Donde la salud de las personas, la salud de los ecosistemas, de las plantas, de los animales, es en realidad una única salud, y por tanto hay que verlo con esa visión holística e integrada. Así que con esta última reflexión termino, y bueno, muchas gracias por atenderme, por darme esta oportunidad de desarrollar estas ideas, y estaré encantado de responder a preguntas, participar en el debate. Gracias. Muchas gracias, Fernando. Pasamos con Margarita. Bueno, pues, a ver, está ahí, ¿no? El micrófono. Bueno, pues muchas gracias por la invitación a participar en esta mesa. Y a mí me gustaría hablar de los trabajos que hemos hecho en el Grupo de Energía, Economía y Dinámica de Sistemas sobre el transporte y el cambio climático. Yo no sé si ¿se está viendo ya el PowerPoint? No, a ver. Sí, bueno, me gustaría traer algunos resultados de los estudios que hemos hecho dentro del Grupo de Energía, Economía y Dinámica de Sistemas, en el cual hemos desarrollado un modelo mundial que se ha llamado MEDEAS, y es un modelo integrado entre la economía, la energía, la tecnología y el cambio climático. Es decir, es un modelo que pone en contexto muchos aspectos, y los resultados son de todo ese modelo con todas las interacciones entre estos aspectos. Pero en este trabajo nos hemos centrado únicamente en las emisiones del transporte, y es lo que os voy a presentar. Ya lo tenemos ahí, ¿no? Bueno, pues como os comentaba, estos son los dos artículos en los que me voy a basar. Bueno, yo he estado durante bastantes años trabajando en transporte, y esto, digamos, que es el resultado de bastantes años de trabajo. Y después hicimos un segundo artículo con un estudiante que estuvo analizando un poquito más en detalle las tecnologías de baterías de los vehículos eléctricos y los minerales. Entonces, bueno, pues es una mezcla de ambas cosas. Bueno, cuando hablamos de transición energética, pues estamos viendo que el petróleo se nos empieza a acabar. Estamos viendo además que tenemos que dejar los combustibles fósiles en el subsuelo porque están causando un cambio climático, y además la contaminación bueno, pues que estáis trabajando aquí en esta mesa redonda, en estos foros.
Pero la sustitución no es para nada fácil. Pues, por ejemplo, si intentamos sustituir los coches convencionales o las gasolinas y gasóleos con biocombustibles, bueno, pues ya estamos viendo que es bastante desastroso el resultado, porque la ocupación de tierras de los biocombustibles es inmensa, requieren una cantidad de tierras absolutamente desproporcionadas. Y además su tasa de retorno energético es muy baja, son combustibles con unas prestaciones técnicas muy malas. Los vehículos eléctricos, pues por ejemplo, también nos producen un poco de ahorro energético, pero en el fondo no dejan de ser vehículos de gasolina. Tienen un 33% menos consumo que un vehículo de explosión en términos de energía neta, pero bueno, tampoco es demasiado y siguen dependiendo mucho del gasóleo o gasolina. El vehículo eléctrico puro o el vehículo enchufable, bueno, pues también conseguimos un mayor ahorro. Ahí tenemos 66% menos energía, pero son vehículos que también tienen sus inconvenientes. Tienen una dependencia muy importante de minerales y el problema de los minerales pues es muy importante, como vamos a ver en algunos datos, ¿no? Y además no solo por la escasez de los minerales, sino por el impacto ambiental de la minería. Sin embargo, los vehículos eléctricos, bueno, pues son relativamente eficientes. Si tomamos la energía que sacamos, por ejemplo, de un panel solar o de un molino eólico, y esta energía directamente la pasamos al coche eléctrico, la eficiencia es casi un 70% entre la electricidad y la rueda. Es decir, que el vehículo eléctrico pues, al final termina siendo mucho más eficiente que los biocombustibles, por ejemplo. Pero si nos vamos al hidrógeno, pues ya estamos metiendo más etapas en la transformación y nos vamos a un 26% de eficiencia. Y si nos vamos a los combustibles derivados, digamos como el metano que se saca del hidrógeno, pues ya nos quedamos con una eficiencia todavía menor, un 13% entre la electricidad y la rueda. Es decir que bueno, tenemos que sustituir el petróleo, pero empezamos a encontrarnos problemas técnicos que van a ser muy difíciles de solventar. Y esto tiene mucha importancia de cara a cosas como, por ejemplo, el transporte pesado. O sea que al final el vehículo eléctrico es lo mejor que tenemos, pero bueno, pues con limitaciones. Bueno, vamos a ver qué pasa si intentamos descarbonizar el transporte en 2050. Bueno, nosotros lo que hicimos fue intentar meter escenarios de descarbonización del transporte en nuestro modelo para ver lo que pasaba. Aquí tenéis las emisiones del transporte mundial en negro hasta 2017, más o menos, 2018, y los objetivos para poder descarbonizar un 80% el transporte en 2050. Bueno, ni siquiera no nos hemos atrevido a descarbonizarlo al 100%, solamente un 80%. Bueno, veis que hemos seguido una tendencia de crecimiento muy fuerte. Aquí está la crisis de 2009, seguimos creciendo y claro, ahora nuestro objetivo es irnos para abajo. O sea, esto son cosas complicadas, ¿no? A ver cómo lo hacemos. Bueno, vamos a ponernos este objetivo y vamos a tener 3 escenarios para ver si lo conseguimos. El 1, que es el amarillo, va a ser simplemente seguir con las tendencias. ¿Qué pasa si seguimos con el ritmo actual de incremento de vehículos eléctricos, de incremento de la eficiencia, etcétera? El verde es el EV-Hype, fuerte apuesto por el vehículo eléctrico, en el cual apostamos por el vehículo eléctrico tal cual, un vehículo de 4 ruedas, con un peso normal como el actual o similar, etc. Y el escenario 3 es el de e-bike, en el cual apostamos por bicicletas, básicamente. Metemos mucha bicicleta en las ciudades, bicicletas eléctricas también para sustituir prácticamente todo el transporte urbano y vehículos también muy ligeros, similares a una motocicleta, en el interurbano. Bueno, y todo ello teniendo en cuenta que vamos a tener en cuenta el pico del petróleo. O sea, en todos nuestros escenarios tenemos en cuenta que las energías fósiles no son infinitas y que nos estamos aproximando a un momento en el cual la extracción máxima de petróleo va a empezar a tener un estancamiento y en un futuro una caída, ¿no? Bueno, esto de aquí que tenéis es
En negro tenemos la extracción mundial de petróleo hasta 2010 y algo, 2014, y en colores las distintas estimaciones que los expertos y los geólogos nos dan para la evolución de la extracción mundial de petróleo, ¿no? Que bueno, pues va lentamente agotándose debido a los problemas de extracción, que es lo que llamamos el pico de petróleo. Bueno, pues vamos a ver. En base a eso, al pico del petróleo y a los objetivos de descarbonización, vamos a ver qué pasa con nuestros vehículos. Bueno, pues hemos propuesto para la tendencia, para el escenario trends, el de las tendencias actuales, hemos propuesto que en los vehículos particulares, o sea, los vehículos que llevan a personas, hemos puesto casi un 40% de vehículos eléctricos en 2050. Es decir, actualmente, hoy en día, tenemos solamente este porcentaje, no sé si es un 3% de vehículos eléctricos particulares. Bueno, no es actualmente, estos son datos de hace 2-3 años, porque bueno, nuestros históricos no llegan hasta justo 2021, pero bueno, esto es lo que teníamos hasta 2015, creo. La mayor parte de los vehículos de 4 ruedas son de gasolina. Tenemos las motos eléctricas y las motos de gasolina. Fijaos que las motos eléctricas ahora son casi un 40% de las motos, sobre todo por China. Y bueno, lo que vemos que pasaría si seguimos con las tendencias actuales es que tendríamos esta cantidad de vehículos eléctricos, casi la mitad también de gasolina. Las motos eléctricas las dejamos evolucionar y llegarían a ser casi un 80% y tendríamos algunas de gasolina. El escenario de alta introducción del vehículo eléctrico, lo que decimos es que todos los coches van a ser eléctricos y todas las motos eléctricas, pero no cambiamos la proporción coches-motos porque suponemos que en este escenario no cambiamos patrones de movilidad. Y el escenario de bici eléctrica, vamos a dejar unos poquitos coches eléctricos y otros poquitos de gasolina, pero casi todos son motocicletas y bicis eléctricas. Y además también en este escenario hay una reducción del consumo de la cantidad de vehículos. Bueno, cuando hablamos de este escenario del e-bike, estamos hablando de vehículos de este estilo, es decir, en vez de tener coches de 4 ruedas, pues ponemos motos, o sea, de 2-3 ruedas, pero son vehículos muy ligeros, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que prácticamente la mitad del consumo de energía del transporte no es para vehículos personales, sino que es para vehículos de mercancías o de pasajeros. Y claro, este tipo de vehículos son vehículos muy pesados que son mucho más difíciles de electrificar. Actualmente en el mundo tenemos la mayor parte de los... Bueno, tenemos una serie de camiones, prácticamente todos de gasoil, furgonetas, que está aquí en gris, autobuses, trenes eléctricos y trenes de gasoil. Este es el panorama actual. Si seguimos con las tendencias actuales, los trenes de gasoil prácticamente serían iguales. Las furgonetas sí que se van a poder electrificar si siguen las tendencias actuales. Los buses también se están electrificando bastante, así que le hemos puesto también casi la mitad eléctricos. Y los trenes, bueno, pues no se está observando ningún cambio en los trenes actualmente. En nuestro escenario de gran electrificación hemos metido camiones híbridos, pero no nos hemos atrevido a meter un 100 o un 80% o un porcentaje elevado de camiones eléctricos, porque hemos estudiado las prestaciones técnicas de los camiones eléctricos y bueno, no nos parece en absoluto realista, y sobre esto tuvimos muchas críticas en el artículo, pero nos mantuvimos en la idea de que no es realista pensar que los camiones se van a electrificar, por lo menos bajo los paradigmas actuales, porque un camión eléctrico necesita cargar cada muy pocos kilómetros, necesita una batería enorme, necesita unas subestaciones, prácticamente ponen una subestación en cada electrolinera, es decir que bueno, pues nos saldría el transporte por carretera a unos precios muy elevados, mucho mayores que los actuales. Los buses sí que los hemos puesto 100% eléctricos y los trenes también. Y en el escenario de bicicletas eléctricas dejamos los camiones de gasolina,
Las furgonetas eléctricas prácticamente, y los buses y los trenes también tienen una fuerte electrificación. Bueno, vamos a ver qué nos pasa con estos 4 escenarios que son hipotéticos. Vamos a ver qué pasa, por ejemplo, con el PIB mundial. Aquí tenemos el PIB mundial en rojo y aquí tenemos en gris las tendencias de lo que se estima que es el crecimiento económico pues que se espera tener en el futuro. Vemos que ninguno de los escenarios cumple este crecimiento económico, que esto pues es una de las cosas que siempre nos pasa en nuestro modelo MEDEAS, porque empezamos a ver a partir de 2025 fuertes restricciones en el petróleo, sobre todo, que hace que la economía crezca bastante menos de lo que se espera. Y fijaos que el escenario de tendencias crece menos, el de vehículo eléctrico y el de la bici eléctrica crecen más porque, claro, estamos ahorrando más petróleo y el petróleo se nota que es un importante factor, y el transporte es un factor importante que hace que se ahorre petróleo y que no se resienta tanto la economía por esta escasez. Sin embargo, ahí los tenemos, ¿no? Hemos puesto un cuarto o un quinto escenario, que es el de crecimiento, que ahora os explicaré lo que es. Bueno, ¿qué es lo que pasa con las emisiones? Bueno, pues que con las emisiones, aquí tenemos en rojo las emisiones históricas y aquí tenemos los 3 escenarios, el de tendencias, el de vehículo eléctrico y el de la bici, y los 3 están muy lejos del objetivo de emisiones. Es decir, que solo con estas cosas no llegamos, ni siquiera nos acercamos a los objetivos de descarbonización del transporte. Y eso que estamos metiendo escenarios como el de la bici eléctrica, que es pues el sueño de muchos ecologistas, ¿no? Por eso hemos metido el escenario de crecimiento, que sería el que cumple los objetivos. Pero claro, ¿qué es este objetivo de crecimiento? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para cumplir los objetivos? Pues le hemos tenido que meter cosas enormemente radicales. Por ejemplo, el cambio a los vehículos muy ligeros es igual que el escenario de bicicletas, en las proporciones. Pero además le estamos metiendo que el PIB se estabiliza en $5.000 per cápita. Actualmente estamos en 6.500, es decir, hay un decrecimiento económico porque se ve que el PIB está muy relacionado con la demanda de energía. Además, hay un 60% menos de demanda de transporte de mercancías, es decir, es un escenario de relocalización de la producción. Y luego, además, hemos metido un 85% menos de transporte aéreo, porque el transporte aéreo es imposible de electrificar, eso técnicamente no le encontramos ninguna solución, y bueno, pues no nos queda más remedio que cortarlo, ¿no?, para intentar reducir algo. Bueno, estas cosas son cocinas que nosotros hacemos, ¿no? Quitamos de aquí, quitamos de allá. Eso no quiere decir que sea la única solución, son soluciones que nosotros proponemos para que nos hagamos una idea de las cosas que tenemos que hacer. Evidentemente se podrían hacer de otras formas, ¿no? Pues yo qué sé, pues más relocalización y menos descenso del PIB, bueno, o yo qué sé, lo que cada uno estime que fuera oportuno. Bueno, el caso es que veis que realmente lo que tenemos que hacer son cosas que van mucho más allá de cambiar el coche por una bici en las ciudades, porque el transporte de mercancías y el transporte de pasajeros, el transporte público, pues es muy importante, ¿no? Son emisiones que no se quitan tan fácilmente. Vale, respecto a los minerales, también hemos visto que tenemos importantes problemas de agotamiento de los minerales. En nuestros escenarios hemos puesto que se dobla la tasa de reciclado de los minerales más importantes. Bueno, esto voy a pasar de ello. Bueno, y hay varios minerales muy importantes para las baterías eléctricas y sus tasas de reciclado actualmente son muy bajitas. Y hemos encontrado problemas importantes con el litio en cuanto al agotamiento de las reservas, ¿no? Aquí tenéis los 4 escenarios y aquí tenemos en diferentes colores diferentes tecnologías de baterías, porque bueno, hay baterías que requieren más litio, otras que requieren menos. Entonces, bueno, pues depende de cuál sea la que más se use. El litio se usa en todas las tecnologías de baterías. Y vemos que en los escenarios de vehículo eléctrico alto, pues agotamos las reservas de litio antes de 2050 y requerimos 3 veces más con algunas tecnologías.
Y en algunos otros, pues también, ¿no? Incluso en el de e-bike, con algunas tecnologías también lo superamos. El cobalto también es muy escaso y también nos da muchos problemas, ¿no? Sobre todo si metemos muchos vehículos eléctricos. El cobre se usa bastante para los motores eléctricos, pero también se usa para el resto de la economía. Aquí lo que tenéis en verde no es para vehículos eléctricos, sino para el resto de la economía, pero bueno, veis que para el vehículo eléctrico también es importante la demanda de cobre. Y en algunos escenarios pues se agotan, ¿no? Y el níquel también tiene importantes problemas. Y bueno, pues he hablado de las reservas. Tened cuidado cuando se habla de minerales porque hay dos conceptos. Uno son las reservas, que son los depósitos que son ahora mismo utilizados, los económicamente viables, y luego también están los recursos, que es todos los minerales que hay en el planeta o que se supone que hay en el planeta. Y ahí cuando hablamos de los recursos, pues hay algunos que son muy críticos, como el manganeso. El litio no lo es tanto si miramos todos los recursos, pero bueno, pero ya nos agotamos el 50% de todo lo que hay en el planeta de litio, que eso ya son palabras mayores, ¿no? Y bueno, pues nada más, simplemente comentaros que es muy importante reducir la contaminación, es muy importante reducir el número de vehículos. El transporte es uno de los motores clave para reducir la contaminación, para reducir las emisiones de cambio climático y también nuestra dependencia del petróleo, pero aún así las cosas que tenemos que hacer van mucho más allá de lo que normalmente se baraja. Y nada más, espero no haberme extendido mucho. Pues muchas gracias por tu intervención, Margarita, y ahora pasamos con la tercera y última. Carlos, adelante. Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo quería empezar recordando, digamos, la frase final de la intervención de Fernando Valladares, que ha dicho que atajando el cambio climático atajaríamos también los problemas de contaminación en las ciudades, y estoy totalmente de acuerdo con ello, porque la causa principal, tanto del calentamiento global que estamos sufriendo como de la mala calidad del aire que respiramos en nuestras ciudades, es el uso de combustibles fósiles en el transporte. Ese es el principal problema. No hay que olvidar que el 29% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero en España están producidas por el transporte, el sector transporte, del cual mayoritariamente es el sector de transporte por carretera, que es el responsable por sí solo de la emisión del 26,8% del total de emisiones de gases de efecto invernadero en España. Y bueno, otro dato importante es que un tercio de los movimientos, desplazamientos se hacen en aglomeraciones urbanas. Por lo tanto, por una simple regla de 3, vemos que aproximadamente el 10% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero de nuestro país se provocan en las ciudades, en las aglomeraciones urbanas, ¿no? Por lo tanto, es innegable que las ciudades tienen un papel fundamental en la lucha contra el cambio climático y en la descarbonización, que hay muchas maneras de hacerla, evidentemente, pero desde luego las ciudades tienen ese papel fundamental no solamente para hacer una movilidad más sostenible, que por supuesto, y eso incluye muchísimas cosas, el uso de la bicicleta, la movilidad activa, el transporte público, las zonas verdes, etcétera, pero también tienen un papel muy importante a la hora de reducir las emisiones de CO2 que se provocan en estos ámbitos, en el ámbito urbano, ¿no? Y una de las medidas más importantes, digamos, más eficaces para hacer frente simultáneamente a todos estos problemas son las zonas de bajas emisiones, que es lo que estamos hablando ahora, ¿no? La mesa de ahora mismo es sobre la repercusión de las zonas de bajas emisiones en la lucha contra el cambio climático. Entonces voy a tratar de centrarme en eso porque, bueno, ya también se han hecho varias intervenciones en la primera mesa, por parte de Fernando Valladares también, sobre todos los problemas de salud que generan las emisiones de partículas contaminantes, etcétera, ¿no? Aunque bueno, quizá me mencione también alguna cosa al respecto, pero me voy a centrar en el papel que tienen las zonas de bajas emisiones en la reducción de las emisiones de CO2, ¿no? Y esto ya está reflejado en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima del Gobierno. Porque en ese sentido el PNIE, que es como se llama con las siglas de este plan, que es un plan que es obligatorio, como sabéis, mandar a la Comisión Europea, la Comisión Europea lo valida, etcétera,
Y el plan español, pues bueno, quedó bastante bien valorado, pero en concreto dice, en este sentido, dice que el sector de la movilidad transporte aportó en el año 2017, bueno, son los datos que tiene el PENIEC, el 26% de las emisiones, ya hemos visto que es el 29% en total ya en los datos de 2019, y lo que dice es también que la principal fuerza motriz impulsora de la descarbonización del sector de la movilidad transporte es un cambio modal que afectará, según el plan, al 35% de los pasajeros kilómetros que se realizan en vehículos convencionales de combustión. Por ello se prevé, a partir de 2023, se generalice a todas las ciudades de más de 50.000 habitantes la delimitación de zonas de bajas emisiones, importante, con acceso limitado a los vehículos más emisores y contaminantes. Entonces, esto es una cuestión clave. Las zonas de bajas emisiones son un vector fundamental, es una herramienta fundamental para reducir las emisiones de CO2 de todo el país, y por eso se prevé hacer las zonas de bajas emisiones en ciudades de más de 50.000 habitantes. La ley de cambio climático plasmó esta, medida que se contemplaba en el Plan Nacional Integral de Energía y Clima, y como sabéis hay un artículo, el 14, el apartado 3, letra A de la Ley de Cambio Climático, que dice que será obligatorio la implementación de zonas de bajas emisiones en ciudades de más de 50.000 habitantes y territorios insulares, y también, como ha dicho antes Carmen, también para ciudades más pequeñas, hasta 20.000 habitantes, de 20.000 a 50.000 habitantes, si incumplen algunos criterios, parámetros de contaminación atmosférica, ¿no? Es decir, que es una medida muy importante, no solamente para la reducción de la calidad, la mejora de la calidad del aire y otros parámetros como el ruido, etcétera, sino para reducir las emisiones de CO2. La ley de cambio climático, ese artículo es muy bueno, porque afecta a ciudades de más de 50.000 habitantes, que son, como se ha dicho antes, 149 ciudades en España actualmente, en las cuales viven el 53,1% de la población total de España. Es decir, que si todas esas ciudades hicieran buenas zonas de bajas emisiones, pues realmente habría un cambio muy significativo de la calidad, en reducción de gases de efecto invernadero y en la mejora de la calidad del aire y de otras muchas condiciones de las gentes que viven en las ciudades. Evidentemente, eso ya lo vimos con el COVID, ¿no? Con el confinamiento se vio claramente cómo al desaparecer el tráfico en las ciudades, pues oíamos a los pájaros, veíamos las estrellas, etcétera. Realmente se vivía de otra manera, mucho menos estresada. En fin, se han hecho comentarios en la presentación de Fernando Valladares. Lo que hay que hacer es tratar de llegar a eso sin que haya una situación de confinamiento por el COVID, ¿no? U otra enfermedad similar. Entonces, esa ley de cambio climático, pues tiene ese artículo que es muy interesante. No solamente es la obligación de zona de bajas emisiones, hay otras letras del mismo apartado donde habla de mejorar desplazamientos a pie, en bicicleta, etcétera, de toda una serie de medidas de movilidad sostenible que son muy interesantes. Pero todas estas nosotros entendemos que se pueden hacer por separado y de forma aislada e inconexa, pero si se metiera todo esto en las zonas de bajas emisiones dentro de un parámetro que regulara todas estas iniciativas, se podría avanzar muchísimo en todos estos aspectos que he comentado. Pero en concreto, en la reducción de emisiones de CO2, eso es fundamental. Evidentemente, para que una zona de bajas emisiones funcione bien y sea eficaz a la hora de reducir las emisiones de CO2, pues tiene que tener una serie de parámetros. Como hemos dicho antes, lo he comentado antes, hay ciudades, Salamanca, Zaragoza, Valladolid, Cuenca, las ha comentado antes su compañero de CODES, pero lo podéis ver en la prensa, están hablando de zonas de bajas emisiones muy pequeñitas, básicamente para cumplir la ley sin hacer nada, o sea, para no estar en una situación de ilegalidad, porque la ley establece el plazo para hacer zonas de bajas emisiones el 1 de enero de 2023, pues probablemente se vean tentadas por diferentes motivos, incluido pues supuestos conflictos con la ciudadanía, aunque eso no tendría por qué pasar si se explicaran bien las cosas y se hiciera un proceso de transparencia y de participación, etcétera, pero van a tratar de cumplir la ley estableciendo zonas de bajas emisiones en zonas que ya tienen actualmente peatonalizadas. Es decir, bueno, pues hacemos esto, cumplimos con la ley, nadie nos obliga a hacer nada en concreto, simplemente hacer zonas de bajas emisiones con la definición que tiene la ley. La ley dice, se entiende por zona de baja emisión el ámbito delimitado por una administración pública en el ejercicio de sus competencias dentro de su territorio de carácter continuo
y en el que se aplican restricciones de acceso, circulación y estacionamiento de vehículos para mejorar la calidad del aire y mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero. Bueno, vale, carácter continuo, pues pueden ser 1 kilómetro cuadrado, medio kilómetro cuadrado, con que sea continuo, pero eso no vale. Eso no vale para nada porque lo que es muy importante es entender, como se ha dicho también antes en la presentación de la subdirectora general, que tiene que haber un trasvase modal de la movilidad. No se puede decir, bueno, pues hacemos una cosa pequeñita que ya está peatonalizada y entonces, bueno, pues nada, no, ya digo que lo he cumplido y ya está, pero sigue habiendo el mismo número de coches, el mismo tipo de coches, porque tampoco se aplican otra serie de restricciones, en eso quiero incidir un poco y ya está. Entonces, claro, evidentemente nosotros creemos que aunque hay administraciones más progresistas y otras menos progresistas, no se puede dejar que las zonas de bajas emisiones queden en manos de la administración local, sino que tiene que haber una regulación, una normativa, desarrollando normativamente o reglamentariamente el artículo 14.3a de la Ley de Cambio Climático. Tendría que haber un Real Decreto que estableciera unos criterios mínimos. Eso no significa que no sean ambiciosos, pero unos criterios mínimos que permitan estandarizar las zonas de bajas emisiones para permitir que sean eficaces realmente y además que su aplicación sea homogénea en todas las ciudades. Es decir, para no tener pues, un pastiche de diferentes tipos de zonas de bajas emisiones, unas más grandes pero menos restrictivas, otras más pequeñitas pero un poquito más restrictivas. Esto no puede ser así. Si queremos que la ley realmente sirva para algo y no quede en papel mojado y que se cumplan los objetivos del PNIEC, del Plan Nacional Integral de Energía y Clima, que dice que gracias a las zonas de bajas emisiones es la herramienta principal para disminuir un 35% de las emisiones de CO2 del sector transporte, pues realmente tenemos que utilizar esta herramienta, las zonas de bajas emisiones, de una manera eficaz e inteligente. Entonces, una de las cosas que nosotros planteamos es que se haga una normativa, como decía, para que todos los ayuntamientos sepan lo que tienen que hacer, o sea, como mínimo. Luego, algunos podrán querer ir más allá, estupendo, pero como mínimo tienen que hacer una serie de cosas que esté establecida por la normativa. Y esto se puede hacer perfectamente, es decir, no hay evidentemente no va a decir el Real Decreto en qué calle tienes que hacer eso tendrá que ser en virtud de los parámetros de contaminación del aire, del parque de vehículos que se tenga, etcétera, etcétera, ¿no? Pero una de las cosas importantes a tener en cuenta es que tiene que haber un territorio suficiente. Como decía antes en la pregunta que le hacía en la mesa que moderé a la subdirectora, o sea, no se puede, o sea, tiene que haber un requisito mínimo de espacio, que será un porcentaje dependiendo del tipo de ciudad que estemos hablando. Hay ciudades más grandes, ciudades más pequeñas, con diferentes problemáticas, con diferentes parques automovilísticos y tal, pero tiene que ser una zona suficientemente amplia para que realmente se desincentive a los ciudadanos el entrar en la ciudad con un vehículo y que opte por otras medidas como el transporte público, la movilidad activa, coger una bicicleta, el transporte público, etcétera, ¿no? Es decir, eso es lo que tiene que hacer una zona de bajas emisiones. Si no entendemos eso, si los ayuntamientos dicen, bueno, voy a hacer una cosa pequeñita para cumplir la ley, pero bueno, básicamente lo que ya tengo hecho para no tener problemas, eso no sirve para nada. No van a reducirse las emisiones, no va a mejorar tampoco la calidad del aire, no va a hacerse una movilidad sostenible, no va a haber un cambio hacia una movilidad sostenible. Entonces, evidentemente, eso lo tenemos que contemplar. El territorio, el nivel de rigor también, la aplicación, cómo se aplican. Hay que ver también las sanciones. Claro, estas directrices que ha presentado antes la subdirectora general de Aire Limpio no prevé ningún tipo. Son directrices, son recomendaciones, son consejos. Si alguien no las quiere cumplir, pues no pasa nada. Dirán, pues esto es muy bien, está muy bien, son instrucciones o recomendaciones muy bien intencionadas, en eso no dudamos, nos parece una buena base para lo que pudiera ser luego un Real Decreto, pero la diferencia está en que unas directrices voluntarias que no son de obligado cumplimiento, pues lógicamente no se puede aplicar un régimen sancionador, no se puede obligar a que las cumplan, por lo tanto tendrían una eficacia muy limitada si es que tienen alguna, ¿no? Entonces, nosotros lo que planteamos es varias cosas, ¿no? Desde luego, tiene que haber una normativa, eso está claro. Luego, hay que mejorar la definición de la zona de bajas emisiones para que consideren no solamente el ámbito territorial y
poner restricciones a los vehículos, a la entrada, aparcamiento y movimiento dentro de las zonas de bajas emisiones, que eso entraré también, sino que planteé también otra serie de medidas para avanzar en el cambio modal. En el cambio modal, que es lo más importante. No se trata solo de sustituir los coches de combustión interna por coches eléctricos. Eso ya, desde luego, se ha visto, son mucho más eficientes, etcétera, mejoraría mucho las emisiones de CO2, también bastante, aunque no del todo, las emisiones de determinadas partículas contaminantes, porque como se ha dicho antes, pues el roce de los neumáticos, los frenos, etcétera, también emiten algunos tipos de partículas, pero evidentemente mejoraría mucho. Pero lo que queremos también es que el coche no sea el que domine la ciudad, sino que haya un avance hacia una movilidad, hacia la pacificación de las ciudades, a una movilidad más tranquila, que la gente pueda andar, que pueda no tener pues todos estos problemas que antes se han comentado. Entonces, una de las cosas importantes es, y lo dice la definición de la propia ley, hay que establecer restricciones de acceso, circulación y estacionamiento de vehículos. Entonces, ¿cómo hacer eso? La única manera de hacerlo normativamente es a través de una reforma del sistema de etiquetas de la Dirección General de Tráfico. No sabemos por qué la Dirección General de Tráfico tiene el cometido de hacer el sistema de etiquetado ambiental de los coches, puesto que la Dirección General de Tráfico no es un organismo ambiental. Esto es algo que debería llevar el Ministerio de Medio Ambiente, que es el que tiene las competencias tanto en emisiones de CO2 como en calidad del aire, como hemos visto antes con la presentación de la subdirectora, ¿no? Además, resulta que la Dirección General de Tráfico, independientemente de que sea razonable o no que tenga este cometido, está obligada por un plan, el Plan de Impulso de Automoción que se aprobó el año pasado, a reformar el sistema de etiquetas y tenía que haber presentado la reforma el 1 de julio de este año. Y tenía que tener en cuenta pues, todos los avances tecnológicos, en fin, todos los nuevos modelos que hay de coches que son menos contaminantes, etcétera, ¿no? Entonces, como antes ha comentado Cristian de Codes muy rápidamente, pues hay varias cosas que hay que comentar de estas etiquetas y hay que eliminar. Por ejemplo, la etiqueta cero, ahí entran no solamente coches que sean puramente eléctricos, o sea, de realmente cero emisiones de CO2, sino que entran toda una serie de coches que son falsos híbridos, o sea, son otro tipo de coches que sí que emiten, ¿no? Por lo tanto, nosotros lo que planteamos es que la etiqueta cero sea realmente una etiqueta para coches que son cero emisiones de CO2. Por supuesto, hay que incluir el parámetro de CO2 en las etiquetas, porque ahora mismo en las etiquetas ambientales de DGT no incluyen el parámetro del CO2, solamente el nivel de NOx que emiten los coches, en virtud de la etiqueta, si es Euro 6, Euro 5, etcétera, ese tipo de contaminantes, pero no considera el CO2, sin embargo debería considerarse el CO2, por lo tanto la etiqueta cero sería para coches que emiten cero CO2, luego nosotros planteamos eliminar la etiqueta eco. La etiqueta eco es una etiqueta totalmente engañosa, parece eco, dice, bueno, pues el que se compra un coche eco dice, tengo un coche ecológico, eso no es así, primero porque ahí entran coches que híbridos subs de estos gigantescos que normalmente funcionan más tiempo con el motor de combustión que con el motor eléctrico. Si se usan bien y se cargan bien, pues cuando se necesitan, etcétera, pues podrían funcionar prácticamente eléctricamente, pero normalmente lo que se ha visto con diferentes estudios que se han hecho de mediciones en tiempo real, mediciones en carretera, en ambiente urbano, etcétera, es que normalmente funcionan mucho más tiempo del que dicen los fabricantes con el motor de combustión. Por lo tanto, están entrando en ciudades con la etiqueta eco coches de gran peso, aunque sean híbridos, que están emitiendo un montón de CO2. Pero también entran coches de gas que funcionan con gas natural. El gas natural es un combustible fósil. No se puede decir en ningún caso que un coche de gas sea un combustible o sea un coche eco y pueda llevar una etiqueta eco. Además, los coches de gas emiten una gran cantidad de gases de efecto invernadero, no solamente CO2 cuando se quema, sino metano, que es un gas de efecto invernadero muy potente. Y además, y eso tiene que ver con la calidad del aire, emiten partículas ultrafinas, de las que ha hablado antes Fernando Valladares, que penetran por el sistema respiratorio hasta los más pequeños alvéolos, entran en el sistema circulatorio y penetran por el cuerpo a través del sistema circulatorio, produciendo inflamación en diferentes organismos, entre ellos en el cerebro, y hay diferentes estudios que demuestran la conexión entre las partículas ultrafinas y cánceres cerebrales. Por lo tanto, otro argumento más que no tiene en cuenta la DGT es este tipo de contaminantes de partículas ultrafinas. Nosotros planteamos quitar la etiqueta eco porque es engañosa, sustituirla por una etiqueta D,
en la cual también, al incluir los parámetros de CO2, solamente puedan llevarlo coches que emitan menos de 95 gramos de CO2 por kilómetro, medido con el sistema que se llama WLTP, que es el que ahora emplea la Unión Europea y que es más estricto que el que había anteriormente, ¿no? Probablemente incluso esto sea demasiado, pero bueno, para ajustarnos a la normativa europea serían este tipo de coches, de tal manera que solamente podrían entrar en esta categoría, pues, híbridos enchufables, algunos coches pequeños de Euro 6 o Euro 7 que se tiene que implementar dentro de un par de años o 3, es decir, ya coches que cumplieran con una reducción importante de emisiones de partículas y que además fueran muy eficientes y emitieran muy poco CO2. ¿Cuál es el problema con esto? O sea, esta es una herramienta clave para que una zona de bajas emisiones produzca además ese cambio de modalidad, ese trasvase modal que hemos dicho. Porque si se deja entrar a todo tipo de coches, independientemente de las etiquetas, como pasa, por ejemplo, bueno, pues en muchas ciudades no están planteando restringir la entrada de coches según las etiquetas o pretenden mantener el sistema de etiquetas actual, que es realmente muy permisivo con respecto a las emisiones de CO2. Si no se implementa estos criterios que estoy comentando en el nuevo sistema de etiquetas, también pues las zonas de bajas emisiones serán un coladero enorme para que entren coches que emiten mucho CO2. Por lo tanto, es muy importante que las zonas de bajas emisiones estén relacionadas con un sistema de etiquetas adecuado, eficaz y que recoja todos estos criterios y que incluya el parámetro de CO2 dentro de los distintivos. Por lo tanto, si no, no van a servir tampoco para nada. Aquí tenemos una campaña enorme por parte de ANFAC, que es el lobby de los coches, de los fabricantes de coches, que está frenando que se avance en este sentido. Nos comentan en los ministerios que les parece muy bien la propuesta que hemos hecho, pero que hay frenos y tal. Bueno, esto es un tema que hay que tener en cuenta. El lobby de los coches, que los coches convencionales por lo menos, está tratando de que sigamos respirando aire contaminado y que no reduzcamos las emisiones de CO2. También hay que identificar bien cuáles son los enemigos para saber por qué no se avanzan en determinadas medidas, ¿no? No sé cómo voy de tiempo, pero en cualquier caso hay toda una serie de propuestas que habría que incluir en la zona de bajas emisiones. Por ejemplo, el transporte de mercancías. Es evidente que, bueno, la Comisión Europea ya ha propuesto en el paquete Fit for 55 que todos los nuevos modelos de coches y furgonetas que se vendan a partir de 2035 sean de cero emisiones. O sea que ahí hay una cosa bastante importante, es un objetivo para que se descarbonice los vehículos nuevos a partir de 2035. Evidentemente, los que estuvieran vendidos anteriormente a esa fecha podrán seguir circulando hasta que termine su vida útil o lo descarten y tengan que entrar en un programa de achatarramiento, lo que sea. A los camiones, por ejemplo, pues esto va muchísimo más deprisa de lo que pudiera parecer y ya se está hablando que para el 2040 podrían ya prohibirse los camiones basados en combustibles fósiles, es decir, que fueran solo camiones eléctricos, porque los avances en baterías, tanto en la disminución del coste de la batería como del incremento de la potencia, de la cantidad de energía que pueden acumular, esto va muy deprisa y de cara de aquí a 5 años vamos a ver un montón de camiones eléctricos y de hecho hay un montón de marcas como MAN y otras que ya están apostando claramente por el camión eléctrico, incluso para la larga distancia. El de corta y media distancia vendrá antes, por supuesto, pero de larga distancia también. Y el camiones de hidrógeno podrían quedar en algún nicho concreto, para algunos tipos de transporte muy particulares y tal, pero normalmente se va a ir hacia el camión eléctrico. En cualquier caso, a lo que voy con las zonas de bajas emisiones es que también las zonas de bajas emisiones tienen que favorecer que el transporte de mercancías sea eficaz y sea de cero emisiones. Por eso tiene que favorecer, y esto es algo que puede meterse en un Real Decreto, regular cómo deben ser las zonas con puntos de recarga eléctrica para el sistema para los vehículos de transporte de mercancía, de reparto comercial. Pero sería muy importante que también la normativa regulara la necesidad de crear hubs de consolidación para que las furgonetas, en lugar de ir una furgoneta de reparto, yo que sé, de Amazon, de aquí para allá, por toda la ciudad, emitiendo un montón de CO2, tuvieran que ir a estos hubs de consolidación y entregar sus mercancías para que luego se repartieran por códigos postales a través de cargo bikes, a bicicletas de estas que tienen una pequeña posibilidad de llevar una carga, ¿no? O incluso bicicletas normales de reparto e incluso pues otro medio de transporte de cero emisiones, ¿no?
convencionales, bicicletas convencionales, reparto a pie, etcétera. Todo esto se puede regular y es que no vemos que ningún ayuntamiento esté planteándose ideas como estas, ¿no? Nosotros lo hemos planteado en nuestra propuesta y, bueno, esperemos que no solamente se incorporen en las directrices, aunque estas sean recomendaciones, sino si no es a cortísimo plazo, en un plazo corto o medio plazo, en un Real Decreto, ¿no? Luego también hay que incluir en esta normativa, pues los servicios públicos de transporte tienen que tener un gran empujón, hay que darles prioridad. Y en ese sentido no se pueden aceptar que haya autobuses de gas, por ejemplo, como Madrid, que ha comprado montones de autobuses de gas, aparte de que es una inversión que va a ser probablemente un activo hundido, un activo varado en pocos años, pues hay que ir a transporte público de 0 emisiones o de muy bajas emisiones. Facilitar los servicios, por supuesto, de taxi, por ejemplo, porque eso, si son sobre todo vehículos eléctricos, pues es hecho mucho más eficiente, ¿no?, que ir cada uno con su coche. Apostar por los servicios de movilidad compartida y de 0 emisiones, tanto coches como bicicletas, motos, etcétera, o sea, motos y coches eléctricos, y para esto hay que facilitar porque tengan sistemas de recarga, sistemas de aparcamiento especial para facilitar que puedan funcionar, ¿no? Todo el car sharing, el motosharing eléctrico, por supuesto, es muy importante y se tiene que beneficiar y tiene que ser una prioridad también dentro de las zonas de bajas emisiones. Luego, bueno, habría otras medidas de regeneración urbana que hemos incluido, ¿no? Y, por supuesto, hay que tener un sistema de control y vigilancia para que esto se cumpla y mecanismos sancionadores. Es que si no hay mecanismos de control y mecanismos sancionadores, no sirve de nada lo que hagan los ayuntamientos, tanto si siguen las directrices como si no, porque cualquiera podrá invadir impunemente la supuesta zona de bajas emisiones, sea grande o pequeña, y no le pasará nada. Así que nosotros planteamos toda serie de medidas. Y con todo esto, entendemos, no hemos hecho un análisis concreto de cuánto CO2 se puede reducir, pero es obvio que los estudios que hay sobre zona de bajas emisiones demuestran que son mecanismos muy eficaces, sobre todo cuando están bien diseñadas, para reducir todo tipo de emisiones, las de contaminantes atmosféricos como el CO2. Y por eso creemos que es fundamental que esto se tome en serio, que se regule adecuadamente y se incorporen toda esta serie de medidas que hemos planteado. Muchas gracias. Pues ahora, pues muchas gracias y no sé si hay alguna pregunta. Habéis levantado la mano a la vez. Si quieres empezar. Bueno, yo entiendo que es muy difícil conectar el tema del cambio climático con las zonas de bajas emisiones porque igual no hay suficientes estudios, pero lo cierto es que durante la pandemia sí que se ha visibilizado correctamente el efecto de la ausencia de contaminación en las zonas centrales de las ciudades, pero lo que ha ocurrido automáticamente es que las concentraciones de partes por millón de gases de efecto invernadero han aumentado. De hecho, según un informe, pues habían llegado a 417 partes por millón. Eso es así porque hay un efecto retardado, quizá probablemente, y yo quisiera de los científicos que me dijeran cuánto tiempo se tarda en una reducción local, en tener una plasmación científica global a la hora de medir las concentraciones por partes por millón del CO2. Pero si eso lo sabéis. ¿Te refieres en partes por millón de CO2? En la pandemia claramente disminuyeron las emisiones de CO2. No, eso no fue así. Esto lo puedes ver eso en lo los datos del Ministerio de Transición Ecológica. No, pero es que en el Ministerio los datos, y además lo ha puesto la subdirectora, los datos nos dicen que aumentó a 417 partes por millón. Pero estás hablando, Pilar, ¿pero de la concentración? ¿Es la concentración o las emisiones? La concentración. Claro, es que la concentración. Entonces, lo que quiero saber es cuánto se tarda en visibilizar científicamente esa reducción de emisiones locales en concentración de CO2. ¿Pero tú te refieres a 417 partes por millón a nivel planetario o...? Bueno, pues eso... Lo que está claro es que las emisiones de CO2 en las ciudades disminuyó. Bueno, pero vamos a ver. Estamos hablando ahora en la mesa esta de la repercusión de la zona de bajas emisiones a la lucha contra el cambio climático.
si evidentemente reduce las emisiones de CO2 en las ciudades, que hemos dicho antes que es el 10% de las emisiones totales de CO2 en España, pues evidentemente si puede reducir, pongamos, un 25%, pues es evidente que es una herramienta adecuada. Bueno. Bueno, el CO2 en la atmósfera puede durar hasta 100 años, ¿no? Creo que la estabilidad del CO2 es muy alta, es lo grave, que las emisiones, lo que se está emitiendo ahora, hasta dentro de 100 años, pues va a estar ahí. Yo, enlazando un poco con lo que estaba planteando Pilar, porque estaba pensando también algo similar, y con el modelo que ha presentado Marga, los resultados, lo que estaba planteando Carlos también del PNIEC. El PNIEC, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, propone o plantea un objetivo de reducir un 35% las emisiones debidas al transporte para 2030, pero respecto a los niveles base de 1990. O sea que estaríamos hablando que tenemos que irnos a 1990, hace 30 años, a ver cuáles eran las emisiones del transporte, que yo no sé si a lo mejor en el PowerPoint incluso que tenía Marga podemos ver en qué momento estábamos en 1990 y sobre eso reducir un 35%. Eso es, entiendo, os lo quería compartir pues, por ver si estamos entendiendo lo mismo del plan. Y si ese es el objetivo que incluso la comunidad científica está planteando, que el Plan Nacional, que el PNIEC se queda corto en cuanto a lo que tendríamos que hacer para verdaderamente afrontar el cambio climático, precisamente por lo que estaba planteando Pilar, porque las emisiones de hoy van a estar 100 años todavía en la atmósfera, con lo cual la concentración de gases de efecto invernadero o de CO2 en la atmósfera va a incrementarse aunque reduzcamos las emisiones. Entonces, claro, es que... ¿cómo podemos hacer esa reducción tan drástica? Que igual no es tan drástica, no lo sé, que igual es, no sé, pero que habrá que ponerse objetivos, es decir, es que hay que eliminar el tantos por ciento de los coches de las ciudades. Es que el cambio climático tiene una inercia enorme, porque lo que ha dicho Carmen, se estima que el tiempo de estancia de CO2 en la atmósfera son 100 años, el metano 25, ¿no? Y bueno, pues ahí tienes que meterte en un modelo climático, pegar una reducción y ver cuándo esa reducción de las emisiones se nota en las concentraciones, yo qué sé, en un 5, un 10, un 20%. Eso, si quieres, pues te lo podemos calcular, no son cosas muy complicadas, ¿no? Pero claro, es que yo no sé si somos conscientes de que el cambio climático ya nos lo vamos a comer, porque las concentraciones van a seguir aumentando con lo que hemos emitido en los años pasados, o sea que ahora hay que empezar a asumir que las consecuencias nos las tenemos que asumir y que vamos a vivir esas perturbaciones climáticas y esos aumentos de temperatura y bueno, pues habrá que, yo qué sé, reverdecer las ciudades, tendremos que prepararnos, aún así tendremos que intentar emitir menos, pero aunque emitamos menos, no lo vamos a notar ahora, lo vamos a notar dentro de unos años. Bueno, quién sabe, ¿no? Bueno, ¿dónde estaremos? El cambio climático ya lo estamos sufriendo y lo vamos a sufrir en los próximos años y dentro de 100 años también, porque lo que hemos emitido ahora tiene una vida, el CO2 tiene una vida como de 100 años, el metano tiene menos, pero precisamente el metano tiene, en una perspectiva 20 años, tiene 87 veces más efecto de calentamiento global del planeta que el CO2 y ahora el 25% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero parece que vienen del metano y encima se está fomentando el metano, el gas natural, que es básicamente metano en su composición química para el transporte, tanto el marítimo sobre todo, como incluso se quieren meter camiones de gas, furgonetas de gas, coches de gas, etcétera. Esto, claro, si vamos hacia eso, si permitimos que el gas natural, que es un combustible fósil, se venda como un combustible de transición en la transición energética, valga la redundancia, pues estamos haciendo, no sé, con las hostias, como se dice, es como decía una persona en un debate hace poco, como si quieres quitarle a un alcohólico, desalcoholizarle, en vez de con whisky dándole un vino, por ejemplo, un alcohol de menor graduación, si es que realmente tampoco sirve este ejemplo porque el gas natural tiene más impacto climático que los combustibles convencionales. Pero vamos, ¿cómo se puede pensar que un combustible fósil pueda ser una herramienta para ir a una descarbonización? Pero a lo que vamos, perdona, es que estamos hablando de descarbonizar en la medida de lo posible el tránsito,
el descarbonizar las ciudades, reducir las emisiones de CO2 en las ciudades, y para eso estamos analizando si las zonas de bajas emisiones son una buena herramienta o no. Y yo, vamos, como conclusión y ya para terminar, creo que evidentemente el problema del cambio climático es un problema enorme que tiene un montón de factores a analizar, hay que meterle mano por muchísimos lados, pero una herramienta muy importante son las zonas de bajas emisiones, si se hacen bien, por supuesto, y para eso pues tienen que estar bien hechas, bien definidas, bien diseñadas, tiene que haber un marco normativo que permita su implantación de forma eficaz, si no, pues no van a servir para nada. Ya, perdón, no sé si me gustaría apuntar que el tema del gas probablemente venga más impulsado por el pico del petróleo que por reducir las emisiones o la contaminación. O sea, el gas se le ve como sustituto porque sustituye al petróleo. Pero vamos, no, yo creo que son problemas puramente económicos, no de ambientales, no soluciones. Vamos ya con la última pregunta, que se nos acaba el tiempo. Muy rápido. Nada, yo solo quería preguntarte, Marga, ¿qué es lo que os motivó en los escenarios que has presentado a no incluir ningún escenario de descarbonización para el sector aéreo, pero sí incluirlo en un escenario de decrecimiento y no incluir, por ejemplo, el hidrógeno en los camiones? Has señalado que no veíais factible la electrificación, pero tampoco habéis incluido otras opciones. Y tercer pilar, ¿qué es lo que os llevó a ser tan poco ambiciosos en la electrificación en mercancías a través del ferrocarril? Sí, a ver, me has hablado de aviación, camiones y ferrocarril. ¿Y ferrocarril? Sí. O sea, meter más ferrocarril. Claro, vale. a lo que voy es que como habéis planteado que los camiones, habéis dejado un escenario, si no me equivoco, en el e-bike con gasoil, ¿por qué no pasarlo al ferrocarril? ¿O por qué no descarbonizarlo a través del hidrógeno, por ejemplo? Vale, de acuerdo. Bueno, vamos a ver, el ferrocarril, no hemos metido más ferrocarril para sustituir a los camiones, básicamente por fallos nuestros, porque todavía nuestro modelo no está preparado para hacerlo. Desde luego, yo sí que creo que el ferrocarril es el transporte de mercancías eléctrico y deberíamos apostar por él, pero hay que tener en cuenta que requiere infraestructuras muy costosas y que son inversiones a muy largo plazo que ahora mismo no se está viendo mucho movimiento en ese sentido. Pero bueno, no lo hemos metido por fallo nuestro, porque todavía no sabemos modelarlo. Los aviones, o sea, el descarbonizar los aviones nos parece ciencia ficción. Un avión eléctrico puede ser una avioneta, pues un avión que lleve unos pocos decenas de personas, pero claro, un Boeing 747 eléctrico no es viable. Entonces, bueno, pues por eso no a la aviación lo único que se nos ocurre hacerle es cortarla, o sea, sustituirla por otras cosas o directamente bajarla. Y luego el tema de los camiones, pues sí, ahí entramos en controversia con lo que ha dicho Carlos, pero bueno, esto es discutible, quizá nos equivoquemos, pero vemos muy difícil que los camiones puedan ser puramente eléctricos. Porque un camión eléctrico, un camión actual ahora mismo tiene una autonomía de hasta 800 kilómetros. O sea, los camiones hacen unas jornadas larguísimas, los camioneros optimizan muchísimo el tiempo, están muchas horas en carretera y si tienes que parar una hora no, un camión eléctrico para cargar completamente su batería necesita toda la noche prácticamente, a no ser que tengas unos megacargadores rapidísimos que destrozan las baterías y que además requieren una subestación enorme al lado de la electrolinera, o sea, porque eso son potencias que ya son de muchos vatios, ¿no? Y entonces, claro, si tienes que hacer que el camionero descanse cada 4 horas, que pase no sé cuántísimo tiempo repostando, o bien la batería es tan enorme que es más de la mitad de la carga, que bueno, si haces cálculos, una batería que te hace 600 kilómetros, pues es que te deja al coche con muy poca carga. Eso no quiere decir que sea imposible, pero claro, ya son costes. Hace que el transporte por carretera no sea lo que es actualmente. Tienes que pagar muchas más horas de trabajo, tienes que pagar muchos más camiones. Entonces, ¿en qué se nos queda el transporte? Sí que es muy interesante para las ciudades, o sea, para el transporte que lleva 40 kilómetros, 50 kilómetros, pues vale, ahí puedes hacerlo, ¿no? Pero lo que es la A62 que va de Portugal a Alemania, pues claro, nos vamos a tener que plantear el transporte de otra manera. Y ahí sería muy interesante el ferrocarril, pero bueno, pues desgraciadamente ni nosotros lo hemos trabajado,
ni tampoco se está apostando por ello. Bueno, vamos a concluir ya, que se nos hace tarde y nada, mañana siguen las jornadas a las 9:30, si no me equivoco, y aquí os esperamos. Muchas gracias a todas.